Yo soy Camilo Mejía, CEO de Innovate, vicepresidente de CGO Energy y chairman de la Asociación de Ingenieros de Petróleos SPI en la división de geotermia. ¿En qué está pasando en el mercado global geotérmico? Es una de las fuentes de energía renovables más importantes en la agenda de decarbonización y sobre todo en el tema de diversificación energética. Aquí ustedes pueden ver cuál es la capacidad total de energía eléctrica que se ha producido, que se produce el día de hoy a partir de fuentes geotérmicas en Norteamérica con 3.7 gigawatts, Latinoamérica 1.8 gigawatts. Vemos básicamente regiones líderes en Asia con 5.9 megawatts. ¿Qué viene hacia adelante y cuál es el futuro? De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la energía geotérmica va a crecer exponencialmente de básicamente lo que producimos hoy, alrededor de 94 terawatts, a 857 terawatts para el 2050. Si ustedes miran, comparan el gráfico anterior desde 1970 al 2020 y comparan con estas proyecciones, la conclusión es que la contribución de la energía geotérmica a la diversificación de producción de energía va a ser sustancial. De hecho, podemos llamarlo exponencial. Esto tiene impactos importantes desde el punto de vista de evolución tecnológica y sobre todo desde el punto de vista de transferencias de conocimiento, tecnologías y obviamente la experiencia del sector en la industria del petróleo a la energía geotérmica. De algo que es relevante para poder entender la energía geotérmica. El costo nivelado de energía eléctrica es la referencia financiera más importante y no puede ser comparado directamente, pero para darles una analogía que valga la pena, esta sería la equivalencia de lo que cuesta un barril de petróleo. Esta es la referencia a la cual básicamente es el valor total que se requiere para poder construir una planta eléctrica sobre un determinado periodo de tiempo. Ustedes están viendo acá es básicamente la referencia de producción eléctrica de la energía geotérmica comparada con las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. Energías como la energía bio, como la energía hidrotermal, como la energía solar, distribuida o no distribuida, la energía eólica, la energía nuclear. Lo que ustedes ven acá es básicamente que la energía geotérmica el día de hoy tiene un precio muy competitivo comparado con las fuentes de energía renovables y esto se debe también a obviamente la evolución tecnológica que vivimos en la industria geotérmica. Para poder entender por qué la evolución de estas tecnologías y por qué el costo es importante, nosotros vemos condiciones globales impactando el sector energético y acá lo que vemos es básicamente un incremento de la producción energética a partir de fuentes geotermales. Esa producción energética a partir de fuentes geotermales pueden ser dos objetivos, puede tener dos objetivos, la energía, la producción eléctrica o también la generación de calor. La generación de calor tiene aplicaciones importantes y vemos en Europa un incremento sustancial desde el punto de vista de aplicaciones geotérmicas. Y esto va a seguir creciendo en diferentes economías del primer mundo, en diferentes economías que tienen un compromiso de diversificación energética y sobre todo de decarbonización. Pero la conclusión acá es, tenemos básicamente una diversificación energética en movimiento que está básicamente dominada por la necesidad de suministrar energía y de carbonizar a términos específicos en el tiempo. Esto acá son los costos de electricidad que se han ido incrementando a nivel global. Ustedes pueden ver acá los costos de energía, el porcentaje de costos de energía en diferentes locaciones y pueden ver los puntos amarillos que es básicamente el costo per cápita del consumo eléctrico. La geotérmica tiene un papel fundamental desde el punto de vista de una energía limpia, una energía que es sostenible, permanente y donde básicamente las posibilidades de expansión son en este momento, al día de hoy, 2023 ilimitadas. Energía geotérmica sin huella de carbono. Antes de hablar de las tecnologías, es importante entender básicamente los ambientes de donde nosotros podemos producir energía geotérmica. Tradicionalmente y aceptado técnicamente hay tres
segmentos donde estas tecnologías pueden aplicar. Primeras son los ambientes de alta entalpía, que son zonas profundas o zonas de alta temperatura asociadas a movimientos tectónicos o volcánicos. El segundo segmento son los de bajo media temperatura, está generalmente asociado a ambientes sedimentarios, y después está el mercado de baja temperatura, que son más para aplicaciones de extracción de calor, donde tenemos todo lo que son las bombas de calor. Es un mercado significativo en diferentes regiones. Desde un punto de vista simplístico, muy simplístico, pero mirando la parte económica, cuando nosotros hablamos de los ambientes de bajo y media entalpía para producir electricidad, el objetivo principal es incrementar los flujos, los caudales de producción. Cuando nosotros hablamos de los ambientes de alta entalpía, realmente el reto que tenemos es cómo podemos acceder a ese calor. Estos dos objetivos, que obviamente resumen muchas condiciones a nivel de subsuelo, a nivel de operaciones, a nivel de producción, básicamente tienen tres costos asociados. El factor son los costos de ingeniería, el segundo es básicamente toda la ingeniería de investigación y desarrollo que en este momento está tomando lugar en el marco global de energías renovables y sobre todo geotérmico. Y último, pero quizás importante como los otros dos, es cómo cuantificar esos recursos. Vamos a pasar a hablar de estas tecnologías, de cómo básicamente impactan la oportunidad de tener una energía renovable, limpia, constante y de bajo huella de carbono. La corteza terrestre tiene la capacidad de producir hasta 50.000 veces más energía que todas las reservas de petróleo en el mundo. Y esto es básicamente el deseo de muchas compañías hoy en día, no solamente en los Estados Unidos, pero también en Europa, de poder perforar mucho más profundo. Acá lo que ven es básicamente cómo se comparan los diferentes componentes de evolución geotérmica con la industria tradicional de oil and gas, y específicamente mostrándolo desde el punto de vista de profundidades. Acá lo que ven en la parte izquierda es básicamente los niveles de temperatura que se alcanzan a medida que se perfora más profundo. En la parte derecha se comparan básicamente las profundidades de diferentes modelos. El primero de perforación de petróleos, después la evolución geotérmica, empezando con el modelo convencional que lleva 100 años en el mercado a partir de modelos hidrotermales. Después vemos la evolución desde el punto de vista de capturar el calor producido en zonas volcánicas o por definición técnica algo que se llama hot rock. Y después básicamente compañías innovadoras el día de hoy básicamente yendo a profundidades mucho más profundas con un avance tecnológico de perforación importante para poder capturar básicamente calores a nivel exponencial comparados con zonas más someras. El primer modelo de innovación que básicamente está soportado por el gobierno americano acá en Estados Unidos se llama EGS, es la transición del conocimiento y tecnologías de la industria de petróleo no convencional o shale en los Estados Unidos, enfocado en todo lo que es la estimulación de roca o principios de estimulación hidráulica. A este tipo de aplicaciones básicamente lo que se busca es el incremento de propiedades de roca como la permeabilidad, la porosidad, para poder aumentar de nuevo los flujos totales de producción. Lo que ven aquí en la gráfica de la izquierda es básicamente un modelo actual, EGS, donde el gobierno americano pues ha invertido sustancialmente y muestra resultados muy positivos con miras a reducir los costos totales de producción. Son dos pozos horizontales que están en una zona de baja permeabilidad, de baja porosidad, lo cual lleva obviamente al mantenimiento de baja productividad a nivel de caudales de flujo, pero a través de la estimulación hidráulica y fluidos de básicamente de estimulación, como también puede ser el dióxido de carbono, básicamente se busca un incremento de la producción de fluidos en superficie para que se pueda generar básicamente las tasas de electricidad que se requieren para alcanzar un modelo económico sostenible. De optimización de las operaciones, el segundo modelo que crece exponencialmente son los modelos avanzados, los sistemas geotérmicos avanzados. Este es el modelo donde
El día de hoy nos especializamos y básicamente representa un modelo de un circuito cerrado donde se utilizan fluidos como el material o el mecanismo de extracción de calor. Y lo que se busca realmente acá es pasar de ese modelo de producción de fluidos del yacimiento a un modelo de extracción de calor para poder generar expansiones de los fluidos de trabajo como el agua o el CO2 y generar esa producción total de energía. Modelos más innovadores, más a medio plazo, hay compañías el día de hoy que están perforando pozos ultra profundos para poder acceder a tasas de calor muchísimo más altas a nivel exponencial. Este modelo de perforación profunda requiere una innovación básicamente a nivel de fusiones desde el punto de vista de perforación de pozos para llegar a esas profundidades. Hay diferentes compañías en Europa, en Estados Unidos. Esta es una ambición de poder maximizar a nivel exponencial esas tasas de extracción de calor. Una vez perforados estos pozos a profundidades bastante profundas, cualquier modelo puede ser aplicable. Un segundo producto del sistema es básicamente el calor que se produce, maximizar el uso de ese calor que está en la tierra y que muchas veces se encuentra a profundidades muy someras. Esto va a ser un papel importante desde el punto de vista de diversificación del uso de la energía geotérmica. Ciudades inteligentes, de ciudades limpias, la energía geotérmica acá juega un papel importante desde el punto de vista de esa diversificación de la energía o la electricidad específicamente que se consume del grid, de las estaciones eléctricas. La visión de esa diversificación energética es de pasar de simplemente ese modelo centralizado de producción eléctrica a un modelo más descentralizado donde van a haber diferentes tipos de plantas. Desde el punto de vista de la diversificación energética, transición, la huella de carbono, las energías renovables juegan un papel muy importante y sobre todo cuando hablamos de la utilización del dióxido de carbono como un agente en el sistema para producción eléctrica. Ahí es donde hablamos de energía geotérmica con huellas de carbono mucho más bajas. De hecho, nosotros hablamos técnicamente de energías geotérmicas que tienen huellas de carbono negativo. ¿Cuáles son básicamente los factores que impactan todo lo que he hablado en este momento? Colombia en particular es algo que ha crecido en los últimos años, es algo que está básicamente siendo adoptado no solamente a nivel regulatorio, pero también a nivel operativo, y esperamos obviamente que se genere ese espacio donde la energía geotérmica tenga un papel importante en la diversificación energética.